Domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo A. Experiencia de milagro y seguridad en Jesús. Mateo 14, del 22 al 33. Se les acercó Jesús caminando sobre el lago. Después de la multiplicación de los panes, Jesús apremia a sus discípulos a que suban a la barca y se le adelanten a la otra orilla, mientras él despide a la gente. Y una vez solo, sube al monte a orar. De madrugada, al ver Jesús que sus discípulos están siendo sacudidos por las olas, acude a su encuentro. Al verle andar sobre el agua, ellos se asustan y gritan de miedo, pensando que era un fantasma. Él les aquieta diciendo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Y Pedro se entusiasma: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Jesús le dice: «Ven». Y Pedro se lanza, pero al sentir la fuerza del viento, le entra miedo, empieza a hundirse y grita: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extiende la mano, lo agarra y le dice: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto suben a la barca, amaina el viento. Los de la barca se postran ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». En primer lugar, Jesús necesita confrontar lo acontecido con el Padre. Despide a la gente y se retira al cerro para orar a solas, mientras sus discípulos, por orden suya, embarcan hacia la otra orilla. Después de una intensa jornada con la multitud, Jesús necesita un encuentro tranquilo con el Padre. Es un vaivén de cercanía y sensibilidad con la muchedumbre y de alejamiento de ella para el encuentro con Dios, para escucharle y discernir, y para orar por sus discípulos, una dialéctica de acción-contemplación. En segundo lugar, en medio de la crisis de sus discípulos, Jesús sale a su encuentro. Ellos, en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche, son incapaces de reconocerlo y lo confunden con un fantasma. El miedo los tiene atemorizados. Lo único real es esa fuerte tempestad. Sin embargo, Jesús trae seguridad. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». En medio de las dificultades, experimentan el milagro de su majestad. Él domina los elementos, infunde paz y confianza con su presencia y con su palabra y con el contacto de su mano. Los discípulos experimentan y concluyen que Jesús les salva y se postran ante él, reconociéndole como Hijo de Dios. Es la experiencia vivida en los momentos difíciles de la primera iglesia ante la persecución y también lo vivido por Elías, como cuenta hoy el libro de los Reyes, quien en su huida, cuando lo persiguen para matarle, encuentra a su Dios Salvador, no tanto en el viento, en el terremoto y en el fuego, como en el susurro. Dios no es un Dios del miedo, sino de la paz, de la justicia y salvación, como expresa hoy el Salmo. La justicia y la paz se besan. La escena de la tempestad calmada nos evoca a esa comunidad cristiana en dificultades. La barca no está en peligro de hundirse, pero los tripulantes, la comunidad, tienen miedo y entran en pánico cuando ven acercarse a Jesús, a quien, en su imaginación, lo confunden con un fantasma. No atinan a reconocer en él al Maestro que los ha orientado en el camino a Jerusalén. Los discípulos experimentan la angustia del oleaje, de las fuerzas del mal que simbolizan la tempestad, y tiemblan como Elías amenazado de muerte. En tercer lugar, es que la fe tambalea cuando faltan cimientos. La voz de Jesús calma los temores en medio de la tempestad y Pedro se entusiasma reaccionando de modo admirable. «Si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Sin embargo, aunque se lanza con fe fiado en la invitación de Jesús, Pedro tambalea ante la dificultad y grita al sentir que se hunde: «Señor, sálvame». Jesús entonces le tiende la mano y le reprocha: «Qué poca fe». La tempestad que sacude la barca de los discípulos en el lago es el reflejo del oleaje, conflicto y persecución
que padece en comunidades y personas a lo largo de los siglos por la defensa de los valores de Cristo, solidaridad, justicia, amor y paz. Como comunidad, como iglesia, también hoy podemos atravesar situaciones muy críticas y oscuras en nuestro caminar, pero es preciso que podamos reconocer la presencia salvadora de Jesús, quien en medio de crisis nos grita: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». La barca de nuestra vida o comunidad está también expuesta a la permanente acción de vientos contrarios que amenazan con destruirla. Es preciso que sepamos reconocer en medio de esas amenazas la presencia victoriosa del resucitado, de modo que podamos enfrentar esos vientos del mar impetuoso con pie seguro, fiados en la palabra firme y exigente que nos empuja como suave brisa hacia la orilla del reino. Es preciso, por tanto, que cementemos la fe de los fervores temporales característicos de la salida de un cursillo o retiro espiritual, con la seguridad de que Él siempre sale a nuestro encuentro. Preguntémonos cómo va nuestra fe, nuestra confianza en Dios. No dejemos que la duda, como Pedro, hunda nuestra existencia. Dios nos habla en el transcurrir de la vida, acude diariamente a nuestro lado en cualquier acontecimiento, enfermedad, nacimiento, accidente, guerra, injusticia o milagro. En cada circunstancia, abramos nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos está queriendo decir. Después del éxito de la multiplicación de los panes, cuando la gente quiere hacerle rey, Jesús se retira al cerro para conversar con el Padre y orar por sus discípulos. Que ante situaciones de triunfo o fracaso, ante una enfermedad o un acontecimiento político, sepamos también nosotros retirarnos a la soledad interior para escuchar su voz. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.